Si sigues esperando a que algo externo cambie para empezar a transformarte, este audio no es para después, es para ahora. Reconstruirse cada día no es una idea inspiradora. Es una necesidad cuando sabes que puedes dar más, pero sigues viviendo en modo repetición. Aquí no hay promesas vacías ni motivación pasajera. Hay una verdad directa: o te reconstruyes conscientemente cada día, o el pasado seguirá decidiendo por ti. Este audiolibro es una llamada urgente para quien está cansado de empezar y abandonar, de entender mucho y aplicar poco, de saber que merece una versión más fuerte, pero no sostenerla en el tiempo. Reconstruirse no es cambiarlo todo de golpe, es no rendirse hoy. Es elegirte cuando nadie te ve, corregirte sin destruirte y avanzar incluso sin aplausos. Si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a construirte con intención, quédate. Esto no es cómodo, es necesario. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: hoy me reconstruyo y elijo ser más fuerte. Escríbela con intención, no como rutina. Al hacerlo, estás enviando un mensaje directo a tu mente y sellando un compromiso contigo mismo. Que quede grabado desde ahora: hoy no repites, hoy te reconstruyes. Capítulo 1. Cada día eliges entre repetir tu pasado o construir tu mejor versión. Cada día, sin excepción, se abre frente a ti un punto de quiebre silencioso. No suena una alarma distinta ni ocurre un evento extraordinario que lo anuncie, pero está ahí. En el instante en que despiertas, antes incluso de tomar el teléfono o levantarte de la cama, ya estás eligiendo. Aunque no lo notes, aunque creas que todo es rutina, estás decidiendo si ese día será una repetición automática de lo que has sido o un paso consciente hacia lo que puedes llegar a ser. La mayoría de las personas vive en piloto automático. Se despiertan con el peso del cansancio acumulado, con la mente llena de preocupaciones heredadas del día anterior, y sin darse cuenta arrastran su pasado hacia el presente, no porque quieran, sino porque nunca se detienen a elegir algo distinto. Así, el pasado se convierte en un hábito diario, en una identidad repetida, en una forma de estar en el mundo que se siente conocida, aunque no sea satisfactoria. Pero cada mañana es una oportunidad de ruptura. No necesitas cambiar tu vida completa en un solo día. No necesitas una transformación drástica ni decisiones heroicas. Lo que necesitas es conciencia. Ese pequeño espacio mental donde decides cómo vas a responder al día antes de que el día te responda a ti. Ese momento en el que eliges no reaccionar igual, no pensar igual, no hablar igual. La transformación real no comienza cuando todo mejora afuera. Comienza cuando tú cambias la forma en que te presentas ante lo que ocurre. Puedes tener las mismas circunstancias, los mismos retos, incluso las mismas personas alrededor. Pero si tú eliges actuar desde una versión más clara, más firme y más presente, el día toma otra dirección. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no estás operando desde la inercia. Al despertar, tu mente aún está abierta, menos contaminada por el ruido externo. Ese es el momento más poderoso del día, aunque casi nadie lo aprovecha. Allí decides si te entregarás al impulso, al estrés y a la prisa, o si vas a marcar un ritmo distinto. Definir una intención no es repetir frases vacías, es decidir desde qué lugar interno vas a moverte, desde la queja o desde la responsabilidad, desde la reacción o desde la elección. Cuando no decides conscientemente quién vas a ser ese día, alguien más lo decide por ti. Las noticias, los problemas, los mensajes, las exigencias externas toman el control. Empiezas a responder en lugar de dirigir. Empiezas a sobrevivir el día en lugar de construirlo. Y al final, la sensación es la misma: cansancio, frustración y la idea de que nada cambia, cuando en realidad nunca se cambió el punto de partida. Elegir tu mejor versión no significa perfección, significa coherencia. Significa actuar alineado con lo que sabes que te fortalece, aunque sea incómodo al inicio.
significa hacer pequeñas elecciones conscientes. Cómo hablas, cómo reaccionas, en qué enfocas tu atención, qué permites que ocupe tu energía. Son decisiones simples, pero sostenidas, las que moldean quién eres con el tiempo. Cuando comienzas el día con intención, algo se ordena internamente. No desaparecen los problemas, pero dejan de dominarte. No todo sale como esperas, pero ya no te desarma igual. Aparece una sensación de dirección, de estar al mando de ti mismo, aunque el entorno sea incierto. Esa coherencia interna se traduce en calma, en claridad y en una presencia más firme ante cualquier situación. Con el tiempo, esta práctica diaria crea un cambio profundo, no uno ruidoso sino sólido. Empiezas a confiar más en ti, porque cumples lo que decides. Empiezas a sentirte menos a la deriva, porque eliges conscientemente cómo vivir cada día. Y sin darte cuenta, la persona que eras por costumbre comienza a quedar atrás, no por rechazo, sino porque ya no encaja con la versión que estás construyendo. Todo comienza ahí, en ese primer momento del día, no en grandes promesas, no en planes lejanos, sino en una decisión silenciosa pero poderosa. Hoy no repito mi pasado, hoy actúo desde quien elijo ser. Y cuando esa elección se repite, día tras día, deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Capítulo 2. Reconstruirte no es un evento, es una disciplina diaria. Reconstruirte no es algo que sucede una sola vez, ni un momento épico que lo cambia todo de golpe. Es un proceso silencioso que se repite cada día, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando parece que no pasa nada. La mayoría abandona porque espera sentir motivación constante, pero la realidad es otra. Lo que te sostiene no es la emoción, es la disciplina que aplicas cuando la emoción desaparece. Cada día te despiertas expuesto a desgaste invisible. Conversaciones, pantallas, preocupaciones, comparaciones, recuerdos y expectativas ajenas van erosionando poco a poco tu equilibrio interno. No lo notas de inmediato, pero si no haces nada, al cabo de semanas te sientes más reactivo, más cansado y menos centrado. Reconstruirte a diario es la forma de reparar esos microdaños antes de que se conviertan en grietas profundas. Pensar que solo necesitas reconstruirte después de una crisis es uno de los errores más comunes. Las caídas grandes casi siempre empiezan con descuidos pequeños. Un pensamiento que no corriges, un hábito que relajas, una emoción que alimentas sin darte cuenta. El entorno no descansa, por eso tu trabajo interno tampoco puede hacerlo. No se trata de vivir en alerta, sino de vivir con atención. La disciplina diaria no es rigidez, es cuidado. Así como una estructura en uso necesita revisiones constantes para seguir siendo segura, tu mente y tus hábitos necesitan mantenimiento para seguir siendo funcionales. Revisar cómo estás pensando, qué estás tolerando y qué estás repitiendo te permite corregir el rumbo antes de desviarte demasiado. No es obsesión, es responsabilidad personal. Habrá días en los que todo fluya y otros en los que sientas resistencia. En ambos casos, el trabajo es el mismo. Cuando te sientes bien, refuerzas lo que funciona. Cuando te sientes mal, sostienes lo básico. Reconstruirte no significa reinventarte cada mañana. Significa no abandonarte cuando aparecen la incomodidad o el cansancio. Adoptar esta mentalidad cambia la relación que tienes contigo mismo. Dejas de exigirte resultados inmediatos y empiezas a valorar la constancia. Entiendes que crecer no es avanzar rápido, sino avanzar sin retroceder tanto. Cada pequeño ajuste diario reduce la probabilidad de volver a patrones que ya sabes que te debilitan. El verdadero progreso no siempre se siente inspirador. Muchas veces es repetitivo, silencioso y poco visible. Pero es precisamente esa repetición la que crea estabilidad. Cuando te acostumbras a revisar tus pensamientos, a ordenar tus hábitos y a regular tus emociones todos los días, construyes una base sólida que no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias externas.
Reconstruirte a diario también te devuelve control. Ya no reaccionas de forma automática a todo lo que ocurre. Te das espacio para elegir cómo responder, qué alimentar y qué dejar pasar. Esa capacidad no aparece de la noche a la mañana, se entrena con prácticas simples sostenidas en el tiempo. Con el paso de los días, notas que te recuperas más rápido de los golpes, que las recaídas duran menos y que tu estabilidad no se rompe con facilidad. No porque la vida deje de desafiarte, sino porque tú dejas de estar descuidado. La disciplina diaria no elimina los problemas, pero evita que te encuentren sin estructura interna. Al final, reconstruirte cada día es una forma de respeto hacia ti mismo. Es decirte, sin palabras, que tu equilibrio importa y que no vas a dejarlo al azar. Esa decisión repetida día tras día es la que sostiene una resiliencia real y una estabilidad que no depende de momentos excepcionales, sino de hábitos conscientes mantenidos en el tiempo. Cuando haces de este cuidado una costumbre, algo sutil cambia en tu identidad. Dejas de verte como alguien que reacciona y empiezas a reconocerte como alguien que se regula. Esa diferencia transforma cómo enfrentas decisiones, relaciones y presión externa. No necesitas esperar a tocar fondo para actuar. Actúas antes con calma, con claridad, sosteniendo lo que construyes cada día para no tener que reconstruirte desde cero una y otra vez. Esa constancia diaria crea confianza interna, reduce el desgaste emocional y fortalece tu sensación de dirección personal. Capítulo 3. No existe el momento perfecto para cambiar, solo existe ahora. Esperar el momento perfecto es una de las trampas más cómodas y peligrosas que existen. Se disfraza de prudencia, de planificación, de inteligencia, pero en el fondo es miedo aplazado. La mente se convence de que más adelante todo será más claro, más estable, más favorable. Y mientras tanto, la vida sigue pasando sin que nada cambie realmente. Muchas personas viven atrapadas en negociaciones internas constantes. Cuando tenga más tiempo, empezaré. Cuando tenga más dinero, me atreveré. Cuando esté más seguro, daré el paso. Pero ese escenario ideal nunca se presenta completo. Siempre falta algo. Siempre hay una razón para esperar un poco más. Así, la espera se convierte en costumbre y la costumbre en identidad. El problema no es la falta de recursos. Es la creencia de que primero debe cambiar el entorno para que tú cambies. Esa lógica mantiene a las personas inmóviles durante años. Se posponen decisiones importantes esperando una señal externa que valide el movimiento, sin darse cuenta de que la única señal real es el presente. El ahora es incómodo, imperfecto y desordenado, pero es el único punto desde donde algo puede comenzar. La postergación no suele sentirse como autosabotaje. No duele, no genera alarma inmediata. Al contrario, ofrece alivio temporal. Te dices que mañana será mejor, que hoy no es el día adecuado, y esa justificación calma la incomodidad de actuar. Pero cada vez que eliges esperar, refuerzas el hábito de no elegirte. Poco a poco, la confianza interna se debilita porque sabes que sigues fallándote. No existe un día en el que te sientas 100% preparado. La claridad no precede a la acción, surge a partir de ella. Nadie se transforma desde la comodidad de la espera. El movimiento crea información, experiencia y dirección. Sin movimiento todo es especulación mental. Pensar no reemplaza actuar, solo lo posterga. El presente puede parecer un punto pequeño, incluso insignificante. Una acción mínima no parece suficiente para cambiar nada. Pero no se trata del tamaño de la acción, sino del mensaje que te envías al ejecutarla. Cada vez que haces algo hoy, aunque sea incómodo o imperfecto, le demuestras a tu mente que eres alguien que se respeta. Ese respeto interno es el verdadero motor del cambio. Romper el ciclo de espera no requiere valentía épica, requiere honestidad. Reconocer que llevas tiempo posponiendo no porque no puedas, sino porque temes incomodarte. Y esa incomodidad es precisamente la puerta. No hay transformación sin fricción.
El crecimiento siempre empieza en un punto donde preferirías no estar. Elegir una acción pequeña hoy cambia la dinámica interna de inmediato. Ya no estás esperando que algo pase, estás provocando movimiento. Puede ser una decisión simple, un paso que no soluciona todo, pero que marca dirección. Esa sensación de avance, por mínima que sea, rompe la narrativa de estancamiento y devuelve una percepción de control personal. Cuando actúas ahora, aunque no tengas todas las respuestas, ocurre algo sutil pero poderoso. La mente deja de girar en círculos y se enfoca. Aparece una energía distinta, una sensación de estar alineado contigo mismo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás huyendo del momento presente. El futuro no se construye con promesas internas, se construye con acciones reales en el ahora. Cada día que eliges esperar, refuerzas la versión de ti que posterga. Cada día que eliges actuar, fortaleces la versión que avanza. No existe un punto intermedio. El hábito se forma igual, ya sea de movimiento o de espera. El cambio no comienza cuando las condiciones son ideales. Comienza cuando decides dejar de traicionarte con excusas elegantes. El ahora puede no ser perfecto, pero es suficiente. Y cuando eliges respetarte hoy, algo se reorganiza internamente. La espera pasiva se rompe, la energía se libera y el camino empieza a mostrarse mientras caminas, no antes. Capítulo 4. Reconstruirte comienza con respeto propio, no con cambios extremos. Reconstruirte no empieza con una transformación radical, ni con decisiones dramáticas que prometen cambiarlo todo de un día para otro. Empieza mucho antes, en un lugar más silencioso y menos visible, en la forma en que te tratas cuando nadie te ve, en las decisiones pequeñas que tomas cuando podrías elegir lo fácil, y en el respeto que te ofreces incluso cuando sientes que no lo mereces. Durante mucho tiempo, se ha vendido la idea de que cambiar implica romperlo todo, empezar desde cero, exigirte al límite o convertirte en alguien completamente distinto. Pero ese enfoque suele nacer del rechazo hacia quien eres ahora. Y cuando el cambio se construye desde el desprecio personal, nunca se sostiene. La reconstrucción real no surge del castigo, surge de la dignidad, de reconocer que, aun con errores, cansancio o incoherencias pasadas, sigue siendo alguien que merece trato justo por parte de sí mismo. El respeto propio no es un concepto abstracto. Se manifiesta en actos concretos y cotidianos. Es cómo te hablas cuando fallas. Es si te perdonas o te condenas. Es si eliges disciplina aunque nadie te obligue, o si te abandonas porque nadie está mirando. Cada uno de esos gestos va formando una relación interna, y esa relación determina la calidad de cualquier cambio que intentes construir. Reconstruirte implica dejar de vivir en guerra contigo. No significa conformarte ni justificar todo, significa corregir desde la firmeza y no desde la humillación. Elegir orden sobre caos, aunque el caos sea más cómodo. Elegir paz sobre conflicto, aunque el conflicto te resulte familiar. Elegir coherencia, incluso cuando nadie aplaude el esfuerzo. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Las decisiones pequeñas son las que más peso tienen, aunque parezcan insignificantes. Poner un límite donde antes te callabas. Decir no cuando siempre decías sí por miedo. Detener un impulso que sabes que te debilita. Hablarte con respeto en lugar de repetir viejos discursos de culpa. Ninguna de estas acciones es espectacular, pero todas envían un mensaje claro. Te estás tomando en serio. Muchas personas buscan cambios extremos porque quieren resultados rápidos, pero ignoran que sin una base sólida, esos resultados se desmoronan. La autoestima no se construye con promesas grandiosas, se construye cumpliéndote cosas pequeñas. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea mínimo, tu confianza interna se fortalece. Cada vez que eliges lo que te cuida en lugar de lo que te da alivio momentáneo, te alineas un poco más contigo. El respeto propio también implica autocontrol.
no como represión, sino como dirección. Saber detenerte, saber esperar, saber elegir lo que te conviene a largo plazo aunque el impulso diga lo contrario. Ese autocontrol no te quita libertad, te la devuelve, porque ya no estás reaccionando, estás decidiendo. Hablarte con amabilidad no significa volverte blando, significa volverte justo. Nadie progresa bajo insulto constante. La dureza interna sostenida solo genera desgaste. En cambio, una voz firme pero respetuosa crea estabilidad. Te permite corregir sin destruirte, avanzar sin odiarte y crecer sin perderte en el proceso. Cuando comienzas a practicar este tipo de respeto, algo cambia en tu interior, no de forma ruidosa, sino profunda. La autoestima deja de depender tanto de resultados externos y empieza a apoyarse en tu conducta diaria. Ya no necesitas demostrar tanto porque sabes que estás actuando alineado con tus valores. Esa alineación genera calma, seguridad y una sensación de integridad difícil de quebrar. Reconstruirte no es convertirte en alguien perfecto, es convertirte en alguien coherente, alguien que se cuida, se corrige y se respeta incluso en los días difíciles. Y cuando esa base se consolida, los cambios más grandes llegan de forma natural, sin violencia interna, porque ya no estás huyendo de quién eres, estás construyendo desde el respeto hacia ti mismo. Capítulo 5. La mente es el cimiento de toda tu vida. Todo lo que existe en tu vida comenzó primero como una idea. Antes de cualquier acción, decisión o resultado, hubo un pensamiento que abrió el camino. Por eso la mente no es un complemento de tu vida, es su cimiento. Si ese cimiento es débil, inestable o descuidado, no importa cuánto te esfuerces por fuera, tarde o temprano todo empieza a tambalearse. Los pensamientos no son inocentes ni pasajeros como muchos creen. Cada uno deja una huella. Algunos fortalecen, otros desgastan. Cuando permites que la duda se repita sin ser cuestionada, empiezas a construir inseguridad. Cuando normalizas el miedo, edificas límites invisibles. Y cuando sostienes ideas de incapacidad o fracaso, terminas viviendo dentro de ellas sin darte cuenta. Una mente descuidada no falla de inmediato. Primero se llena de ruido, luego de confusión, después de cansancio emocional. Empiezas a reaccionar más de lo que eliges, a posponer más de lo que avanzas, a justificar más de lo que corriges. Desde fuera parece falta de disciplina, pero en realidad es un problema de base. El pensamiento que sostiene tu comportamiento ya está debilitado. Cada pensamiento que repites es como una semilla que riegas. No importa si es consciente o automático, igual crece. Si riegas sospecha, terminas viviendo a la defensiva. Si riegas comparación, cosechas insatisfacción. Si riegas paciencia y enfoque, construyes estabilidad interna. La mente no distingue entre lo que es real y lo que repites con suficiente intensidad. Por eso no basta con cambiar hábitos externos, si no revisas el diálogo interno que los dirige. Puedes intentar avanzar, pero si tu mente insiste en decirte que no es suficiente, que es peligroso o que no vale la pena, terminarás saboteando tu propio progreso. No por debilidad, sino por coherencia interna, siempre actuamos alineados con lo que creemos, aunque nos perjudique. Observar tus pensamientos no significa luchar contra ellos todo el día. Significa no dejarles el control absoluto. Cada mañana tu mente empieza a hablar antes que tú. Te recuerda errores, te anticipa problemas, te propone excusas o te empuja al piloto automático. Si no intervienes ahí, el día ya empieza condicionado. Confrontar un pensamiento negativo no es reprimirlo, es cuestionarlo. Preguntarte si es cierto, si es útil, si te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. Muchos pensamientos pierden fuerza cuando los expones a la conciencia. Otros necesitan ser reemplazados de forma intencional por ideas más claras y constructivas. Cuando no haces este trabajo,
los pensamientos se convierten en estructuras internas. Pasan de ser frases sueltas a creencias firmes. Y una vez que una creencia se instala, dirige tus decisiones, tus relaciones y tu percepción de lo que mereces. Ahí es cuando el autosabotaje deja de ser un evento aislado y se convierte en un patrón. Cuidar tu mente es una práctica diaria, no un evento ocasional. No se trata de pensar positivo todo el tiempo, sino de pensar con responsabilidad, de elegir qué ideas merecen espacio y cuáles no, de entender que no todo lo que aparece en tu mente merece quedarse. Con el tiempo, este cuidado genera claridad. Empiezas a distinguir entre intuición y miedo, entre prudencia y parálisis, entre descanso y evasión. Esa claridad reduce el desgaste emocional, porque dejas de pelear contigo mismo. Sabes hacia dónde vas y qué pensamientos no te sirven para llegar ahí. Una mente bien cuidada no elimina los problemas, pero evita que te destruyan desde dentro. Te permite responder con mayor calma, tomar mejores decisiones y sostener el progreso que construyes por fuera. Cuando el cimiento es sólido, lo externo puede ajustarse sin colapsar. Al final, proteger tu mente es proteger tu vida entera, porque todo lo que construyas, relaciones, proyectos, estabilidad, solo será tan fuerte como las ideas que lo sostienen. Cuando eliges conscientemente qué pensamientos alimentar, reduces el autosabotaje, fortaleces tu dirección interna y empiezas a vivir con mayor coherencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que eres. Capítulo 6. Las creencias deciden si vives roto o en sanación. Las creencias que sostienes sobre ti no son simples pensamientos pasajeros. Son estructuras internas desde las que interpretas todo lo que te ocurre. Funcionan como un filtro silencioso que decide cómo te ves, cómo reaccionas y qué esperas de la vida. Aunque no siempre seas consciente de ellas, están presentes en cada decisión que tomas y en cada límite que aceptas. Cuando una persona cree que está rota, esa idea se vuelve una identidad activa. No importa cuánto apoyo reciba ni cuántas oportunidades aparezcan, todo es interpretado desde esa narrativa interna. Cada error confirma la supuesta falla. Cada dificultad refuerza la idea de que algo está mal en su interior. No es que la vida sea más dura, es que la creencia convierte cualquier experiencia en prueba de derrota. En cambio, cuando alguien comienza a verse como una persona en proceso de sanación, todo cambia sin que el mundo externo tenga que transformarse primero. Los tropiezos dejan de ser sentencias definitivas y se convierten en señales de aprendizaje. El dolor no desaparece de inmediato, pero deja de definir quién eres. Ya no eres el daño, eres alguien atravesándolo. La mente necesita coherencia. Siempre intenta actuar de acuerdo con lo que considera verdadero. Si aceptas como verdad que eres débil, te moverás con cautela excesiva, evitarás retos y te sabotarás antes de intentarlo. Si aceptas como verdad que estás creciendo, empezarás a actuar con más responsabilidad, paciencia y compromiso contigo mismo. No porque todo esté resuelto, sino porque tu identidad interna ya no gira en torno a la derrota. Muchas personas creen que primero deben sanar para luego pensar distinto, pero el orden suele ser el inverso. La sanación comienza cuando dejas de repetirte historias que te mantienen atrapado. No se trata de negar lo que dolió ni de fingir fortaleza. Se trata de elegir conscientemente qué significado le das a tu proceso. Las palabras que usas contigo mismo importan más de lo que imaginas. Repetir afirmaciones conscientes no es un acto ingenuo, es una forma de reeducar la mente. Durante años has reforzado ciertas ideas sin cuestionarlas. Cambiarlas requiere intención y constancia. Cuando te dices que estás avanzando, que estás aprendiendo, que estás sanando, no estás mintiendo, estás eligiendo una dirección. Esa repetición va moldeando tu comportamiento de manera gradual y casi imperceptible. La identidad no se transforma de golpe, se ajusta con pequeños cambios diarios. Cada vez que eliges actuar como alguien que se respeta, aunque no te sientas completamente seguro,
refuerzas una nueva creencia. Cada vez que te hablas con dignidad en lugar de desprecio, debilitas la narrativa de estar roto. Poco a poco, tu conducta empieza a alinearse con esa nueva visión interna. Creer que estás sanando no significa que no tengas días difíciles. Significa que esos días ya no definen tu valor ni tu destino. Significa que puedes sentir dolor sin concluir que estás fallado. Esa diferencia es enorme. Ahí se rompe el ciclo de autosabotaje y aparece una confianza más estable, menos dependiente de resultados inmediatos. Con el tiempo, las creencias sostenidas se convierten en hábitos, los hábitos en carácter y el carácter en destino. No porque haya magia involucrada, sino porque actúas de forma coherente con lo que crees ser. Si te ves como alguien en reconstrucción, cuidarás tus decisiones. Si te ves como alguien derrotado, abandonarás antes de tiempo. Aceptar una identidad en sanación no es arrogancia ni autoengaño. Es responsabilidad emocional. Es decidir no seguir viviendo bajo etiquetas que te dañan. Es permitirte evolucionar sin cargar constantemente con versiones antiguas de ti mismo. Ese cambio interno genera una sensación creciente de seguridad, porque ya no dependes tanto de validación externa. Cuando empiezas a creer que estás mejorando, aunque sea lentamente, tu postura ante la vida cambia. Caminas distinto, hablas distinto, eliges distinto, no porque todo esté perfecto, sino porque ya no te defines desde la herida. Y esa decisión silenciosa, sostenida día tras día, es lo que termina marcando la diferencia entre vivir atrapado en la ruptura o avanzar con firmeza hacia la sanación. Capítulo 7. Sin disciplina, cualquier reconstrucción colapsa. Sin disciplina, cualquier intento de reconstrucción termina cediendo tarde o temprano. Puedes tener claridad, buenas intenciones y momentos de motivación intensa, pero si no existe una estructura que sostenga tus acciones diarias, todo se diluye. La disciplina no es rigidez ni castigo, es el puente silencioso que conecta lo que eres hoy con lo que deseas convertirte mañana. Cada hábito que repites funciona como un ladrillo. Algunos fortalecen la estructura interna, otros la debilitan. No puedes levantar una versión más firme de ti mismo usando las mismas rutinas que antes te desgastaron. El cuerpo recuerda, la mente también, y ambos responden a lo que haces de forma constante, no a lo que prometes cambiar algún día. Muchas personas confunden disciplina con fuerza de voluntad, pero no son lo mismo. La voluntad aparece y desaparece según el ánimo. La disciplina permanece incluso cuando no hay ganas. Es elegir hacer lo correcto cuando nadie aplaude, cuando no hay emoción y cuando los resultados aún no se ven. Ahí es donde se construye lo que dura. Los hábitos simples suelen subestimarse porque parecen pequeños. Levantarte un poco antes, moverte aunque sea poco, cuidar lo que consumes, ordenar tus pensamientos, crear espacios de silencio. Nada de eso parece espectacular, pero repetido día tras día genera una transformación acumulativa imposible de lograr con esfuerzos aislados. Cuando no hay disciplina, el progreso depende del estado emocional. Un día avanzas, al siguiente retrocedes. Eso desgasta, frustra y alimenta la sensación de estancamiento. En cambio, cuando estableces rutinas claras, incluso los días difíciles aportan algo. Tal vez no avances rápido, pero no te desarmas. La disciplina también protege tu energía, reduce decisiones innecesarias y evita que gastes fuerza mental en elegir todo el tiempo. Sabes qué toca hacer y lo haces. Esa claridad libera espacio interno y te permite enfocarte mejor en lo importante, sin tanto ruido ni dispersión. Cuidar el cuerpo es parte esencial de esta estructura. El cansancio constante, la mala alimentación y la falta de movimiento afectan directamente la estabilidad emocional y mental. No puedes sostener una reconstrucción interna si el cuerpo está abandonado. No se trata de perfección, sino de coherencia entre lo que buscas y cómo te tratas.
Nutrir la mente implica revisar qué información consumes y qué pensamientos refuerzas. La disciplina también está en decir no a lo que te distrae, te debilita o te roba enfoque. Proteger tu atención es una forma profunda de respeto propio. El aspecto interno necesita el mismo cuidado. Dedicar tiempo a reflexionar, a ordenar emociones y a conectar contigo mismo evita que la presión externa te desborde. Sin ese espacio, cualquier avance externo se vuelve frágil porque no tiene contención interna. Con el tiempo, la disciplina deja de sentirse pesada y se convierte en identidad. Ya no haces ciertas cosas por obligación, las haces porque forman parte de quien eres. Esa es la verdadera reconstrucción, cuando tus acciones diarias reflejan tu dirección interna. El progreso real no siempre se nota de inmediato, pero se siente. Aparece como una calma distinta, una confianza silenciosa y una sensación de avance continuo. No dependes de picos emocionales ni de circunstancias ideales. Sabes que estás construyendo algo sólido porque lo haces todos los días. Sin disciplina, todo colapsa. Con disciplina, incluso lo pequeño se vuelve poderoso. Cada hábito sostenido refuerza el puente entre tu presente y tu futuro. Y cruzarlo no requiere prisa, solo constancia diaria y compromiso con lo que estás creando. Cuando sostienes esta disciplina en el tiempo, cambia la forma en que te percibes. Dejas de negociar con tus límites y empiezas a confiar en tu capacidad de cumplirte. Esa confianza reduce la ansiedad, ordena prioridades y fortalece la autoestima. No necesitas grandes discursos internos, solo coherencia repetida. Cada día que cumples contigo mismo, refuerza tu palabra interna. Esa lealtad personal se siente como estabilidad, como dirección y como calma. No dependes de motivación externa, porque tu estructura ya existe. Ahí es cuando el avance deja de ser frágil y se convierte en una base firme que sostiene decisiones, hábitos y relaciones sin romperse ante la presión. Capítulo 8. El carácter sostiene lo que el éxito no puede. El carácter es aquello que permanece cuando se apagan las luces, cuando no hay aplausos, cuando nadie está observando lo que haces o dejas de hacer. Es fácil sostener una imagen cuando todo va bien, cuando hay reconocimiento, resultados visibles o validación externa. Lo difícil es mantener coherencia en silencio, cuando no hay recompensa inmediata, y solo tú sabes si estás actuando con rectitud o no. Muchas personas confunden éxito con fortaleza, pero el éxito es frágil si no está sostenido por una estructura interna sólida. Puede llegar rápido y desaparecer igual de rápido. El carácter, en cambio, se construye lentamente, decisión tras decisión, especialmente en momentos donde sería más fácil elegir el atajo, la mentira pequeña o la comodidad momentánea. Ahí es donde se revela quién eres realmente. La reconstrucción personal no se limita a logros externos, ni a cambios visibles. Ocurre en el terreno invisible de la honestidad contigo mismo, en la integridad de tus actos diarios y en la capacidad de mantener tus valores incluso cuando hacerlo parece no traer ningún beneficio inmediato. Esa coherencia interna es la que sostiene todo lo demás cuando las circunstancias se vuelven inestables. Actuar correctamente cuando nadie observa es una forma profunda de respeto propio. No necesitas testigos para saber que estás haciendo lo correcto. Esa certeza interna genera una paz que no depende de resultados externos. Sabes que puedes confiar en ti, y esa confianza es una de las formas más sólidas de fortaleza emocional que existen. El carácter también se refleja en la capacidad de perdonar, no como debilidad, sino como liberación. Guardar resentimientos puede parecer una forma de protección, pero en realidad consume energía y distorsiona la percepción. Perdonar no significa justificar, significa soltar el peso innecesario para seguir avanzando con claridad. Esa decisión, aunque silenciosa, fortalece más de lo que cualquier reconocimiento externo podría hacerlo. La integridad
se pone a prueba en lo cotidiano, en cumplir una promesa, aunque nadie la esté exigiendo, en decir la verdad cuando una mentira sería más conveniente, en mantener límites aunque nadie los celebre. Cada uno de esos actos construye una reputación interna. Puede que otros no la vean de inmediato, pero tú la sientes. Y esa sensación de coherencia es lo que te mantiene firme cuando todo lo externo se mueve. Muchas veces, el éxito llega antes de que el carácter esté preparado para sostenerlo. Cuando eso ocurre, el vacío aparece rápido. Hay logros, pero no satisfacción. Hay reconocimiento, pero no tranquilidad. El carácter es lo que permite disfrutar lo que se consigue sin perderse en el proceso. Es el ancla que evita que te desconectes de ti mismo mientras avanzas. Elegir hacer lo correcto sin esperar recompensa es una forma de madurez emocional. Significa que tus acciones ya no dependen tanto de la aprobación ajena, sino de tus propios principios. Esa independencia interna te vuelve más estable, menos reactivo y más resistente a las fluctuaciones externas. No necesitas demostrar constantemente quién eres, porque lo sabes. Con el tiempo, el carácter se convierte en credibilidad personal, no solo ante otros, sino ante ti mismo. Confías en tus decisiones porque sabes desde dónde nacen. Esa credibilidad interna reduce la ansiedad, porque ya no estás actuando desde la duda o la contradicción. Estás alineado, y esa alineación genera una fortaleza silenciosa que no se quiebra fácilmente. La verdadera fuerza no se anuncia, se practica, no se exhibe, se cultiva. Está presente en los momentos simples, en las elecciones discretas, en la disciplina que no busca aplausos. Y aunque nadie más lo note de inmediato, esa estructura invisible sostiene todo lo que construyes. Cuando el éxito falla, cuando las circunstancias cambian o cuando los resultados tardan en llegar, el carácter permanece. Es lo que te permite seguir caminando sin perderte, corregir sin destruirte y avanzar sin traicionarte. Esa es la base real de una vida sólida, no lo que logras mostrar, sino lo que eres capaz de sostener en silencio. Capítulo 9. Lo que se rompe también prepara el terreno para algo más fuerte. Cuando algo se rompe en tu vida, la primera reacción suele ser resistirte, preguntarte por qué ocurrió o intentar volver a lo que ya no existe. El quiebre duele porque interrumpe una continuidad conocida, pero también porque expone zonas que antes no querías mirar. Sin embargo, no todo lo que se rompe lo hace para destruirte. Muchas veces se rompe porque ya no podía sostenerte. Las pérdidas, los cierres y los abandonos tienen una función incómoda pero necesaria. Arrancan de raíz estructuras frágiles que se sostenían por costumbre, miedo o dependencia. Lo que parecía estable muchas veces solo era familiar, y lo familiar no siempre es sano. Cuando algo cae, deja al descubierto lo que estaba mal ajustado, lo que se forzó para encajar, lo que ya no tenía base real. El dolor aparece porque el quiebre te obliga a soltar identidades, rutinas y expectativas a las que te habías aferrado. No solo pierdes algo externo, también pierdes la versión de ti que existía dentro de esa estructura. Por eso cuesta tanto aceptar el cambio. No es solo el hecho en sí, es la despedida de quien eras antes de que todo se rompiera. Pero en ese vacío incómodo ocurre algo importante. Al desaparecer lo que ya no funcionaba, se libera espacio. Espacio mental, emocional y vital. Al principio ese espacio se siente como ausencia, como incertidumbre, como silencio incómodo. Con el tiempo, si no intentas llenarlo de inmediato, con lo mismo de siempre, se convierte en terreno fértil. Una ruptura no siempre llega como castigo, muchas veces llega como preparación. Preparación para una versión más honesta de ti, para relaciones más reales, para decisiones más alineadas. Lo que se rompe elimina lo falso, lo que no estaba bien construido, lo que te mantenía pequeño sin que lo notaras. No porque fuera malo, sino porque ya no era suficiente para lo que necesitas ahora.
Reinterpretar una crisis no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa cambiar la pregunta. Dejar de preguntarte qué perdiste y empezar a observar qué se liberó. ¿Qué cargas ya no tienes que sostener? ¿Qué expectativas ajenas dejaron de presionarte? ¿Qué versiones de ti ya no tienes que mantener por costumbre? Cuando miras una ruptura solo como fracaso, te quedas atrapado en el pasado. Cuando la miras como depuración, empiezas a entender el movimiento. Todo proceso de crecimiento implica eliminación. Nada fuerte se construye sobre cimientos débiles. A veces es necesario que la estructura colapse para que puedas construir algo que no se quiebre con el primer impacto. Aceptar el cambio no ocurre de un día para otro. Hay etapas de resistencia, nostalgia y enojo. Eso es parte del proceso. Pero cada vez que eliges no idealizar lo que fue, reduces el apego. Cada vez que reconoces que no todo lo que perdiste te hacía bien, recuperas poder. No se trata de borrar el pasado, sino de dejar de vivir dentro de él. Cuando permites que la ruptura cumpla su función, empiezas a moverte distinto. Tomas decisiones con más conciencia, eliges con menos miedo y construyes con más criterio. Ya no buscas volver a lo conocido solo porque era cómodo. Buscas algo más sólido, más real, más alineado con quien eres ahora. El terreno que queda después del quiebre no está vacío, está limpio. Y lo limpio permite elegir mejor qué sembrar. Relaciones más claras, hábitos más firmes, una identidad menos dependiente de circunstancias externas. Lo que nace después suele ser más fuerte porque ya pasó por la prueba del derrumbe. Con el tiempo, la aceptación trae calma. No porque todo sea perfecto, sino porque entiendes que el cambio no vino a destruirte, vino a reorganizarte. El apego al pasado pierde fuerza cuando ves que seguir sosteniéndolo te impide avanzar. Y ahí ocurre algo importante, dejas de luchar contra lo que pasó y empiezas a colaborar con lo que viene. Lo que se rompe también enseña, te muestra tus límites, tus puntos ciegos y tus verdaderas necesidades. Te prepara para sostener algo mejor sin repetir lo mismo. Cuando entiendes esto, el quiebre deja de ser una herida abierta y se convierte en una base más fuerte, más consciente y más preparada para lo que sigue. Capítulo 10. La reconstrucción exige soltar versiones antiguas de ti. La reconstrucción real no comienza añadiendo cosas nuevas, comienza soltando hábitos, pensamientos, actitudes y versiones de ti que ya cumplieron su función. Muchas personas intentan avanzar cargando estructuras internas que ya están vencidas, y luego se preguntan por qué el camino se siente pesado, lento o contradictorio. No es falta de capacidad, es exceso de equipaje emocional. Hay versiones antiguas de ti que fueron necesarias para sobrevivir, para adaptarte, para protegerte en ciertos momentos. Pero lo que en un punto fue útil, con el tiempo puede convertirse en una limitación. Aferrarte a quien fuiste cuando ya no coincide con quien estás siendo genera fricción interna. Esa fricción se manifiesta como cansancio, confusión, y una sensación constante de estar fuera de lugar. Soltar no es olvidar ni negar el pasado, es reconocer que ya no necesitas actuar desde ahí. Es dejar de responder como antes, dejar de pensar como antes y sobre todo dejar de justificarte por querer algo distinto. Muchas personas siguen explicando su valor, buscando aprobación o esperando permiso para evolucionar, sin darse cuenta de que esa necesidad pertenece a una versión que ya no encaja. Buscar validación externa es uno de los pesos más difíciles de soltar. Mientras tu autoestima dependa de la aceptación ajena, tu identidad estará condicionada. Te adaptarás para encajar, callarás para no incomodar y dudarás de ti cada vez que no recibas confirmación. Abandonar esa dinámica no es arrogancia. Es madurez emocional, es entender que tu valor no necesita defensa constante. También hay espacios, relaciones y roles que ya no coinciden con tu esencia actual.
Permanecer en ellos por costumbre, miedo o culpa te mantiene atado a una identidad que ya no te representa. Soltar esos lugares no siempre es fácil, porque implica incomodar a otros y enfrentarte al vacío temporal que deja el cambio. Pero ese vacío no es pérdida, es espacio disponible para crecer. La reconstrucción exige honestidad contigo mismo. Preguntarte qué versiones estás sosteniendo solo por inercia, qué comportamientos repites aunque ya no te identifiquen, qué máscaras sigues usando para sentirte aceptado. Cada respuesta honesta revela algo que necesita ser liberado. Y aunque al inicio soltar genera incertidumbre, también produce una ligereza profunda. Cada mañana tienes la oportunidad de hacer un acto interno de liberación, no como un ritual vacío, sino como una decisión consciente. Decidir no cargar con viejas etiquetas, no actuar desde heridas antiguas, no reaccionar desde patrones que ya no te construyen. Esa declaración interna redefine desde dónde te mueves durante el día. Cuando sueltas versiones antiguas, algo cambia en tu energía. Te vuelves más auténtico, menos defensivo, menos necesitado de demostrar. Empiezas a hablar desde la claridad y no desde la justificación. A elegir desde la coherencia y no desde el miedo a perder. Esa autenticidad no siempre es cómoda al inicio, pero es profundamente liberadora. La expansión personal no ocurre cuando te conviertes en alguien completamente nuevo. Ocurre cuando dejas de traicionarte para sostener lo que ya no eres. Cada vez que eliges actuar alineado con tu presente y no con tu pasado, fortaleces una identidad más liviana y firme. Esa identidad no necesita tanta aprobación porque se siente segura desde dentro. Soltar también implica aceptar que no todos te acompañarán en esta etapa. Algunas personas solo conectaban con versiones anteriores de ti, y eso está bien. No es un rechazo, es un reajuste natural. Forzarte a permanecer igual para no incomodar a otros es una forma silenciosa de abandono personal. Elegirte puede implicar distancias, pero también trae relaciones más genuinas. La ligereza emocional que surge al soltar no es superficial. Se manifiesta en mayor calma, en decisiones más claras y en una sensación de expansión interna. Ya no cargas con expectativas ajenas ni con la presión de sostener una imagen caducada. Te mueves con más libertad porque estás siendo fiel a quien eres ahora. Reconstruirte no es acumular capas nuevas, es quitar las que ya no corresponden, es permitirte evolucionar sin culpa, es caminar sin cargar con identidades pasadas que ya no te definen. Y cuando sueltas lo que ya no sirve, el avance deja de ser forzado y se vuelve natural. Ahí es donde la vida empieza a sentirse más ligera, más auténtica y verdaderamente tuya. Capítulo 11. El silencio es una herramienta activa de reconstrucción. El silencio no es ausencia ni vacío, es espacio. En medio de un mundo que exige respuestas rápidas, opiniones constantes y reacciones inmediatas, el silencio se convierte en una herramienta activa para reconstruirte desde dentro. No porque huyas de la realidad, sino porque te permite verla sin distorsión. Cuando todo hace ruido, lo esencial se pierde. Cuando haces silencio, lo esencial aparece. Gran parte del desgaste interno no viene de los problemas en sí, sino del ruido con el que los enfrentamos. Pensamientos acelerados, estímulos constantes, conversaciones innecesarias y distracciones permanentes saturan la mente. En ese estado, decides mal, reaccionas de más y te desconectas de lo que realmente importa. El silencio corta ese ciclo, no de golpe, pero sí con firmeza. En el silencio recuperas dirección porque dejas de moverte por impulso. Escuchas lo que sientes sin amplificarlo. Observas lo que piensas sin creerlo todo y empiezas a distinguir entre urgencia real y ansiedad disfrazada. Muchas decisiones equivocadas no se toman por falta de inteligencia, sino por exceso de ruido interno. Callar no significa reprimir lo que pasa dentro de ti,
significa crear un espacio donde eso pueda ordenarse. Cuando no llenas cada momento con estímulos externos, la mente empieza a acomodarse sola, ideas que estaban mezcladas se separan, emociones intensas pierden fuerza y la claridad aparece de forma natural, sin forzarla. El silencio también te devuelve verdad. En el ruido es fácil autoengañarte, justificarte o seguir narrativas que no te pertenecen. En el silencio, esas historias pierden fuerza. Aparece lo que realmente piensas, lo que realmente necesitas y lo que ya no quieres seguir sosteniendo. No siempre es cómodo, pero es honesto. Y sin honestidad interna no hay reconstrucción real. Incorporar pausas conscientes durante el día es una forma práctica de usar el silencio a tu favor. No necesitas aislarte horas ni desaparecer del mundo. Basta con detenerte unos minutos, respirar con atención y desconectarte de pantallas, voces y exigencias externas. Esos pequeños espacios funcionan como reinicios mentales. Cuando haces esto de manera constante, empiezas a notar cambios sutiles. Respondes con más calma, eliges mejor tus palabras y reduces reacciones innecesarias. El silencio actúa como un filtro. No elimina los problemas, pero evita que los agrandes con impulsividad. La reconstrucción interna necesita silencio porque el crecimiento no ocurre en la saturación. Ocurre cuando hay espacio para integrar lo vivido. Cada experiencia, cada error y cada pérdida necesita ser procesada. Si sigues llenando cada momento con ruido, no das tiempo a que eso se acomode. El silencio permite esa integración. También fortalece tu autonomía emocional. Cuando no dependes constantemente de estímulos externos para sentirte ocupado o validado, desarrollas una estabilidad distinta. Ya no necesitas reaccionar a todo ni opinar sobre todo. Empiezas a elegir con más intención dónde poner tu energía. El silencio te entrena para actuar con sabiduría en lugar de impulso. Te da segundos valiosos antes de responder, antes de decidir, antes de comprometerte. Esos segundos marcan la diferencia entre repetir patrones y construir algo nuevo. No es lentitud, es precisión. Con el tiempo, el silencio deja de sentirse incómodo y se vuelve necesario. Empiezas a buscarlo porque reconoces su efecto. Te ayuda a ordenar prioridades, a detectar lo que te drena y a reafirmar lo que sí quieres sostener. Se convierte en un aliado, no en un castigo. El equilibrio interno no se encuentra en hacer más, sino en escuchar mejor. Y escuchar mejor requiere silencio. No el silencio forzado, sino el elegido conscientemente. Ese silencio te permite moverte con menos fricción interna y más coherencia externa. Cuando incorporas esta herramienta en tu día a día, tus decisiones se vuelven más alineadas contigo. No porque todo esté claro todo el tiempo, sino porque ya no decides desde el caos. El silencio te devuelve centro, y desde ese centro, cualquier reconstrucción se vuelve más firme, más consciente y más sostenible. Capítulo 12. La constancia supera a la perfección. La mayoría abandona no porque no pueda continuar, sino porque cree que si no puede hacerlo perfecto, no vale la pena hacerlo. Esa idea silenciosa es una de las trampas más comunes en cualquier proceso de cambio. Se espera claridad absoluta, energía constante y resultados visibles inmediatos. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración, seguida del abandono. No porque el camino sea incorrecto, sino porque la expectativa era irreal. Avanzar imperfectamente es parte natural de cualquier reconstrucción. Habrá días en los que te sentirás motivado y enfocado, y otros en los que apenas tendrás fuerzas para sostener lo básico. Eso no invalida el proceso. Lo que realmente lo debilita no es el cansancio, es la decisión de detenerte por completo. La constancia no exige entusiasmo permanente. Exige continuidad incluso cuando el ánimo no acompaña. Muchas personas confunden constancia con intensidad. Creen que deben darlo todo cada día, mantenerse al máximo nivel y nunca fallar.
pero ese enfoque suele llevar al desgaste. La constancia real es más humilde, es levantarte y volver a intentarlo, aunque no tengas el mismo rendimiento. Es aceptar que algunos días solo podrás avanzar un poco, y aún así elegir no retroceder. La perfección es una excusa elegante para no exponerte al error. Mientras esperas hacerlo todo bien, evitas sentirte insuficiente, pero también evitas crecer. El progreso no se construye desde la ausencia de fallos, se construye desde la repetición consciente a pesar de ellos. Cada vez que continúas, incluso con dudas, refuerzas una identidad resistente. Habrá momentos en los que sentirás que no avanzas, que todo esfuerzo es invisible. Ese es uno de los puntos más críticos del proceso. Justo ahí es donde la mayoría se rinde, porque mide el avance solo por resultados externos. Pero la transformación profunda ocurre muchas veces en silencio, antes de manifestarse afuera. Lo que estás construyendo internamente no siempre se nota de inmediato, pero se está consolidando. Comprometerte a no abandonar es una decisión más poderosa que cualquier plan perfecto. Significa que incluso si fallas, vuelves. Incluso si te detienes un día, retomas al siguiente. Incluso si dudas, sigues caminando. Esa decisión cambia la relación contigo mismo. Ya no te castigas por no ser impecable, te respetas por ser persistente. Cada vez que vuelves después de caer, fortaleces algo más importante que el resultado, la confianza interna. Te demuestras que no te abandonas cuando las cosas se ponen difíciles. Esa confianza no se construye cuando todo va bien, se construye cuando eliges continuar a pesar de la incomodidad. Y esa es una base mucho más sólida que cualquier éxito rápido. La constancia también implica aceptar tus ritmos. No todos los días serán productivos, ni todos los avances serán evidentes. Forzarte a cumplir expectativas irreales solo genera rechazo hacia el proceso. En cambio, cuando te permites avanzar con honestidad, sin exigencias extremas, el cambio se vuelve sostenible. Ya no estás luchando contra ti, estás colaborando contigo. El verdadero crecimiento no se nota en los días buenos, se nota en los días difíciles, en esos momentos donde podrías rendirte, pero eliges hacer lo mínimo necesario para no romper la cadena. Esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un impacto acumulativo enorme. Lo que repites se vuelve parte de ti. Con el tiempo, la constancia transforma la identidad. Dejas de verte como alguien que empieza y abandona, y comienzas a reconocerte como alguien que persiste. Esa percepción cambia tu forma de actuar, de decidir y de enfrentar los obstáculos. Ya no te detienes tan fácilmente, porque sabes que puedes volver a construir incluso después de fallar. La perfección busca control. La constancia construye libertad. Cuando aceptas que el camino incluye tropiezos, te liberas de la presión de hacerlo todo bien y te enfocas en hacerlo posible. Eso reduce la ansiedad, aumenta la paciencia y permite un crecimiento más auténtico. No se trata de avanzar rápido ni de hacerlo impecable. Se trata de no romper el vínculo contigo mismo, de seguir presente en el proceso, aun cuando el progreso no sea visible. Porque al final no es la perfección la que transforma una vida, es la suma silenciosa de pasos imperfectos sostenidos en el tiempo. Esa es la fuerza que realmente cambia todo. Capítulo 13. Proteger tu paz. Es un acto de poder, no de debilidad. Proteger tu paz no es rendirte ni esconderte, es una decisión consciente de poder personal. Durante mucho tiempo se ha confundido la fortaleza con la confrontación constante, con demostrar que tienes razón, con responder a todo y a todos, pero esa dinámica suele terminar drenando tu energía, nublando tu claridad y dejándote atrapado en conflictos que no aportan nada real a tu vida. Hay personas comprometidas a no entenderte. No importa cuánto expliques, cuántas veces aclares o cuánta lógica utilices, su intención no es comprender, sino imponer, provocar o mantener el conflicto.
Discutir con ellas no es valentía, es desgaste. Insistir en ser escuchado por quien no quiere escuchar es una de las formas más silenciosas de abandono personal. La paz interior no se conserva por accidente, se defiende con elecciones diarias. Cada vez que reaccionas impulsivamente, cada vez que te involucras en una confrontación innecesaria, cedes el control de tu estado emocional. Otros deciden cómo te sientes, cuánto te alteras y cuánta energía pierdes. Recuperar el control implica reconocer que no todo merece una respuesta. Elegir el silencio cuando las palabras solo alimentarían el conflicto no es debilidad, es claridad, es entender que tu energía es limitada y valiosa. No todo comentario necesita corrección, no toda provocación merece atención, no toda opinión ajena define tu valor. A veces, el acto más poderoso es retirarte emocionalmente sin hacer ruido. Establecer límites claros es una forma de respeto propio. No necesitas justificar cada límite ni explicarlo repetidamente. Quien te respeta lo entiende. Quien se molesta por tus límites suele beneficiarse de que no los tengas. Proteger tu paz implica aceptar que no todos estarán cómodos con tu crecimiento emocional y aún así sostener tus decisiones. Reducir confrontaciones innecesarias no significa vivir con miedo ni evitar conversaciones importantes. Significa elegir con inteligencia dónde invertir tu atención. Hay batallas que no elevan, solo desgastan. Hay discusiones que no buscan soluciones, solo reacciones. Identificarlas a tiempo te permite conservar claridad y energía para lo que realmente importa. Cuando dejas de permitir que otros controlen tus emociones, algo cambia internamente. Ya no reaccionas de inmediato, observas. Ya no te defiendes constantemente, eliges. Esa pausa entre el estímulo y la respuesta es una de las formas más puras de poder personal. Desde ahí, tus decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a ser conscientes. El silencio, bien utilizado, comunica más de lo que muchos creen. No como castigo, sino como límite. No como indiferencia, sino como autocuidado. Cuando las palabras se vuelven armas, el silencio se convierte en refugio. Y ese refugio te permite recuperar equilibrio, perspectiva y calma. Proteger tu paz también implica revisar tus propios hábitos emocionales. A veces no es el otro quien invade, eres tú quien se expone de más, quien explica de más, quien busca validación donde no la hay. Elegirte implica dejar de poner tu bienestar en manos ajenas. Implica reconocer que no necesitas convencer para ser válido. Con el tiempo, esta forma de actuar genera una sensación profunda de control interno. No porque controles a otros, sino porque te gobiernas a ti. Esa sensación reduce el desgaste emocional, porque ya no estás constantemente en alerta, reaccionando o defendiéndote. Tu mente se despeja, tu energía se ordena y tus decisiones se vuelven más firmes. La claridad mental surge cuando eliminas el ruido innecesario. Discusiones repetitivas, explicaciones sin fin y conflictos improductivos saturan la mente. Al soltar esas dinámicas, recuperas enfoque. Empiezas a ver con más nitidez qué personas, situaciones y conversaciones realmente merecen tu presencia. Elegir la paz no te hace menos fuerte, te hace más estratégico. No todo requiere tu intervención, no todo merece tu reacción, no todo conflicto necesita tu voz. Saber cuándo hablar y cuándo retirarte es una señal de madurez emocional. Cuando proteges tu paz, te proteges a ti. Te vuelves más estable, más consciente y menos manipulable. Ya no te mueves al ritmo de las emociones ajenas, te mueves desde tu propio centro. Y esa estabilidad no solo se siente bien, se nota, se refleja en cómo caminas, cómo decides y cómo te relacionas. Proteger tu paz es un acto de poder silencioso. No busca aplausos ni validación. Se ejerce en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en los límites firmes y en el silencio oportuno. Y cuando lo practicas de forma constante,
La vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a sentirse como un espacio que tú eliges habitar con conciencia y control. Capítulo 14. La paciencia es parte esencial del proceso de reconstrucción. La paciencia no es pasividad ni resignación. Es comprensión profunda del tiempo que necesita cualquier proceso real. Cuando estás reconstruyéndote, el mayor error es exigir resultados inmediatos, como si el cambio funcionara por impulso. Nada sólido se levanta de un día para otro. Todo lo que permanece atraviesa etapas invisibles antes de volverse evidente. Gran parte de la frustración aparece cuando comparas el punto en el que estás con el punto al que quieres llegar. Esa distancia, si no se entiende, se vuelve una fuente constante de desgaste emocional. Empiezas a sentir que no avanzas, que algo falla o que vas demasiado lento. En realidad, muchas veces sí estás avanzando, solo que el progreso aún no se ve desde afuera. La impaciencia empuja a forzar procesos. Te lleva a querer acelerar decisiones, abandonar hábitos antes de que maduren o cambiar de dirección constantemente buscando resultados rápidos. Ese movimiento constante no siempre es progreso. Muchas veces es ansiedad disfrazada de acción. Reconstruir requiere continuidad, no prisa. Cuando te comparas con el avance de otros, pierdes contacto con tu propio ritmo. Cada persona parte desde un lugar distinto, con heridas, recursos y contextos diferentes. Medirte con parámetros ajenos solo distorsiona tu percepción y te hace sentir insuficiente sin razón real. La comparación no inspira, desgasta. Respetar los tiempos del proceso implica aceptar que hay fases donde el cambio es interno y silencioso. Momentos donde estás fortaleciendo bases, corrigiendo patrones y aprendiendo a sostenerte distinto. Aunque no haya resultados visibles, ese trabajo es necesario. Saltarlo solo hace que más adelante todo se tambalee. Celebrar avances pequeños es una forma práctica de cultivar paciencia. No necesitas grandes logros para validar tu camino. Levantarte un día con más claridad, reaccionar con menos impulso o mantener un hábito por más tiempo del que solías hacerlo, ya es avance. Ignorar eso te desconecta de tu propio esfuerzo. La constancia es la aliada natural de la paciencia. No se trata de hacer mucho, sino de hacerlo seguido. Incluso en días donde no ves cambios, seguir cuidando lo que estás construyendo evita retrocesos. La estabilidad se forma así, con acciones repetidas que parecen simples pero sostienen todo. La reconstrucción también implica aprender a convivir con la incomodidad del proceso. Habrá momentos donde dudarás, donde sentirás cansancio o pensarás que no vale la pena. La paciencia no elimina esas sensaciones, pero te impide tomar decisiones impulsivas basadas en ellas. Te permite esperar sin abandonar. Con el tiempo, cuando miras atrás, notas que el avance fue mayor de lo que creías. Muchas transformaciones solo se comprenden en retrospectiva. Mientras ocurren, parecen lentas. Cuando se integran, se sienten profundas. La paciencia te permite llegar a ese punto sin romperte antes. Mantener la confianza en tu camino es una consecuencia directa de respetar tus tiempos. Cuando no te traicionas por prisa ni te comparas por inseguridad, desarrollas una relación más firme contigo mismo. Empiezas a creer en tu capacidad de sostener procesos largos, y eso fortalece tu identidad. La estabilidad emocional crece cuando aceptas que cada etapa tiene su función. No todo es avance visible, no todo es resultado inmediato. Hay momentos de ajuste, de espera y de integración. Resistirte a eso solo aumenta la tensión interna. Aceptarlo reduce el conflicto. La paciencia no significa quedarte inmóvil esperando que algo pase. Significa avanzar sin desesperarte por la velocidad. Es seguir trabajando incluso cuando la validación externa no llega. Es confiar en que lo que estás construyendo necesita tiempo para asentarse. Cuando incorporas esta visión, el proceso deja de sentirse como una carrera y se convierte en un camino que recorres con más calma,
más coherencia y menos presión. Esa calma no te hace lento, te hace constante. Al final, la paciencia sostiene lo que la motivación no puede. Te mantiene firme cuando la emoción fluctúa. Te ayuda a perseverar sin agotarte. Y poco a poco, sin que lo notes de inmediato, empiezas a sentir una confianza distinta. No basada en resultados rápidos, sino en la certeza de que estás avanzando a tu manera, respetando tu ritmo y construyendo algo que no depende de la prisa para existir. Capítulo 15. La reconstrucción silenciosa crea una fuerza que no necesita explicación. La reconstrucción más real casi siempre ocurre en silencio. No tiene testigos, no recibe aplausos y rara vez obtiene reconocimiento inmediato. Es un proceso íntimo que sucede cuando nadie está mirando. En momentos donde solo tú sabes el esfuerzo que estás haciendo para no rendirte, para no volver atrás, para sostenerte incluso cuando todo dentro de ti se siente cansado. Las personas suelen ver únicamente el resultado final. Ven la calma, la seguridad, la claridad o la estabilidad, pero no ven las noches de duda, las decisiones difíciles ni las batallas internas que precedieron a ese punto. No ven las veces que tuviste que elegirte en silencio, sin garantías, sin aprobación y sin saber si valdría la pena. Y está bien que no lo vean. Ese trabajo nunca fue para ellos. Reconstruirte no es un acto público ni una demostración constante de progreso. Es un compromiso privado contigo mismo. Es decidir mejorar sin necesidad de anunciarlo, cambiar sin pedir permiso y avanzar sin explicar cada paso. Cuando el cambio es auténtico, no necesita justificación externa. Se siente internamente mucho antes de notarse afuera. Trabajar en ti en silencio fortalece algo esencial, la confianza interna. Cuando no dependes de validación ajena para continuar, tu motivación se vuelve más estable. Ya no avanzas para demostrar, avanzas porque sabes que es necesario. Esa diferencia cambia por completo la forma en que enfrentas los desafíos. No te desmoronas si no hay reconocimiento, porque tu referencia ya no está afuera. Hay una fuerza especial que se construye cuando sigues adelante sin contarle a nadie lo que estás haciendo. Esa fuerza no busca atención, busca coherencia. Se forma en la disciplina diaria, en las renuncias invisibles, en las elecciones correctas que nadie celebra. Cada una de esas decisiones refuerza una identidad sólida, una que no necesita explicarse. El silencio también te protege. Cuando no expones cada proceso, evitas opiniones innecesarias, comparaciones y expectativas ajenas. Te mueves con mayor libertad, sin la presión de cumplir con la imagen que otros esperan. Ese espacio interno te permite crecer a tu ritmo, equivocarte sin miedo y corregir sin sentirte observado. Permitir que tus acciones hablen por ti es una forma profunda de respeto propio. No necesitas convencer a nadie de tu cambio. La coherencia se nota en cómo reaccionas, en cómo eliges, en cómo manejas los conflictos y en la calma que transmites. Esa presencia tranquila comunica más que cualquier explicación larga. Con el tiempo, las personas perciben algo distinto en ti, no porque lo anuncies, sino porque se siente. Hay menos urgencia en tus palabras, menos necesidad de probar algo, menos reacción innecesaria. Esa estabilidad no se construyó de un día para otro, se forjó en silencio, sosteniendo procesos que solo tú conoces. La reconstrucción silenciosa también te enseña humildad. Entiendes que no todo progreso debe ser exhibido y que no todo logro necesita ser compartido. Aprendes a disfrutar del crecimiento sin necesidad de validarlo constantemente. Esa satisfacción interna es más profunda y duradera que cualquier reconocimiento externo. Cuando el cambio es verdadero, se integra a tu forma de ser. Ya no es un esfuerzo consciente, es una manera natural de actuar. Y eso solo ocurre cuando el proceso no estuvo basado en la opinión ajena, sino en un compromiso genuino contigo. Lo que se construye así es difícil de quebrar,
porque no depende de circunstancias externas. La seguridad personal que nace de este tipo de trabajo es silenciosa pero firme. No necesita imponerse ni defenderse, simplemente está. Te mueves con más calma, tomas decisiones con más claridad y enfrentas los retos con una confianza que no grita, pero sostiene. Esa presencia tranquila termina inspirando sin intención, no porque des consejos ni porque expliques tu proceso, sino porque encarnas el resultado de un trabajo interno constante. Otros pueden preguntarse qué cambió, pero tú sabes que no fue algo repentino. Fue una suma de esfuerzos invisibles, de elecciones silenciosas y de coherencia mantenida en el tiempo. La reconstrucción silenciosa crea una fuerza que no necesita explicación porque no busca aprobación. Es una fuerza que se siente, que se sostiene sola y que permanece incluso cuando nadie la observa. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que el verdadero cambio nunca fue para mostrarlo, sino para vivirlo con integridad, calma y profundidad. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconócelo. No todos llegan al final. Eso habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate porque estás haciendo algo distinto y vas por buen camino. Ahora vuelve a los comentarios y escribe otra vez: hoy me reconstruyo y elijo ser más fuerte. Refuérzalo, repítelo, hazlo parte de ti. Si este contenido resonó contigo, dale like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo versiones más firmes, conscientes y fuertes, día tras día.